¿Te gustaría conocer todos los derechos que como pensionado o futuro pensionado tienes? Bienvenido a mi canal, un lugar donde vas a aprender todo lo relacionado con las pensiones del IMSS e ISSSTE. Sin más, comenzamos. ¿Falleció un familiar o ser querido? Recupera tus derechos. Quédate aquí y vamos a platicar sobre este tema. Nos encontramos a 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos, Día de Muertos conocido en México. Y hay muchísimas personas que no han recuperado los derechos de sus seres queridos, de aquellas personas que trabajaron bastante para dejar un beneficio a ustedes que no han ido al Seguro Social ni siquiera preguntar cuáles son los beneficios que tienes como familiar de esta persona. ¿Sí? Vamos a abordar aquí distintos temas y en específico del Seguro Social. ¿Sí? En otro momento platicaremos de los derechos como beneficiarios que tienen por parte del ISSSTE. Las pensiones a las que se tiene derecho es la pensión de orfandad, la pensión de viudez y la pensión de ascendencia. Es necesario conocer todas y cada una de ellas, así como los requisitos indispensables o necesarios para tener derecho a cada una de ellas. Muy bien. Otros de los derechos a los que tenemos beneficios son los gastos funerarios o las prestaciones laborales de aquellas personas que se encontraban en activo al momento en que fallecieron. Hablaremos de la pensión de viudez, ¿sí? Que los requisitos necesarios para la pensión de viudez es que el asegurado tenga como mínimo 150 semanas cotizadas ante el Seguro Social, poquito menos de 3 años. Otro de los requisitos es estar vigente en la conservación de derechos, que nos señala la Ley del Seguro Social en su artículo 150 y 151. La esposa debe acreditar con el acta de matrimonio que se encuentran casadas, la esposa o el esposo, ¿verdad? Y los concubinos que vivieron 5 años que antecedieron a la muerte del asegurado. Esto se hace mediante una jurisdicción voluntaria ante un juzgado de lo familiar. Es algo muy sencillito que con 3 testigos se puede demostrar. En este momento, por la epidemia que se está viviendo en nuestro país y en todo el mundo, los tribunales han evolucionado. Estas testimoniales se llevan a cabo mediante la computadora desde el despacho del abogado, así que no es necesario acudir a un tribunal personalmente. Uno de los requisitos que señala para la pensión de viudez para el hombre es depender económicamente de la mujer o de la asegurada y acreditar el concubinato, ¿verdad? Pero este punto específico ya fue superado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿sí? Es necesario conocer de este tema para todos aquellos hombres que estuvieron casados o que vivieron en concubinato con sus esposas, tramiten su pensión. Hay muchísimas pensiones sin ser tramitadas, no obstante de contar con ese beneficio, de tener ese derecho. No prescribe el derecho, lo que prescribe son las pensiones. Es decir, si ustedes acuden el día de hoy a tramitar su pensión ante el Seguro Social y su esposa tiene 5 o 6 años que falleció, ¿sí? Y que en aquel momento ustedes tenían el derecho, entonces no prescribe el derecho como tal. Nada más les van a pagar un año retroactivo de esa pensión y de aquí en adelante hasta que ustedes fallezcan. Otras de las pensiones a las que se tiene derecho es la pensión por orfandad, ¿sí? Cuando mueren los padres de una persona menor o de una persona que se encuentra estudiando aún hasta los 25 años. Y los requisitos es acreditar el vínculo filial, es decir, que era su padre, ¿verdad? Acreditar la edad del hijo, por lo que les comento, hasta los 25 años es hasta donde se otorga la pensión por orfandad. Y contar con 150 semanas cotizadas, igual que la anterior, y conservación de derechos. La conservación de derechos es la 4ª parte de nuestras semanas cotizadas ante el instituto. Algo muy importante de resaltar de igual manera es que nos señala que si el asegurado fallecido gozaba de una pensión de incapacidad permanente, esta es
por riesgo de trabajo y muere por causa distinta a un riesgo de trabajo, será necesario acreditar un mínimo de 150 semanas de cotización y que hubiese causado baja en el régimen obligatorio. No se requerirá el periodo de cotización señalado si la pensión de incapacidad permanente total que recibía el asegurado fallecido no tuvo una duración mayor a 5 años. ¿Qué quiere decir todo este párrafo? Que aquella persona que esté pensionada por riesgo de trabajo total y que dure su pensión más de 5 años, a sus beneficiarios no les deberá de quedar derecho si esta persona no cuenta con conservación de derechos. Lo hemos estado peleando en los tribunales y lo hemos estado ganando, ¿sí? En el cual es injusto, completamente injusto para los beneficiarios este artículo, ¿sí? Dado a que si lo estás pensionando por riesgo de trabajo y le das una incapacidad permanente total, pues lógicamente no puede seguir trabajando, ¿verdad? Y esta persona, pues bueno, pueden pasar 3 o 5 años, o 10 y perder su conservación de derechos y no dejar ningún beneficio. Esto es completamente ilegal. Entonces lo estamos abordando mediante una demanda ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y peleando en los tribunales. La pensión de ascendencia. La pensión de ascendencia es cuando fallece el hijo y deja a sus padres beneficiarios, ¿verdad? Y los requisitos son los siguientes. Acreditar el vínculo, es decir, que era su hijo. Acreditar que dependían económicamente del asegurado o fallecido, contar con 150 semanas de cotización y conservación de derechos y que no exista cónyuge ni hijos con derecho a la pensión. Y esto es necesario. ¿Y cómo acreditamos la dependencia económica con el asegurado? También mediante una jurisdicción voluntaria ante un tribunal de lo familiar, y el Seguro Social lo hace válido completamente. Es un trámite muy rápido, muy sencillito, así que si ustedes desafortunadamente tuvieron hijos que fallecieron, bueno, este es el momento de iniciar todos estos trámites. Este es el momento de investigar si realmente tenemos ese derecho a la pensión. Gastos funerarios. Tenemos derecho a gastos funerarios, pero ¿en qué momento o hasta qué momento? Solamente se pueden reclamar de la fecha en que falleció la persona un año hacia adelante. Si ya pasó más de un año, ahí prescribió el derecho. No se puede hacer nada con relación a esto. Y los requisitos para obtener los gastos funerarios es que el asegurado fallecido tenga registradas como mínimo 12 semanas de cotización en los últimos 9 meses, ¿sí? Tratándose por riesgo de trabajo no requiere las semanas cotizadas, ¿sí? Otro de los requisitos, que el asegurado se encuentre vigente en sus derechos al momento de fallecer, que lógicamente en todo momento se va a encontrar vigente, ¿verdad? Excepto que haya perdido la conservación de derechos. Tratándose del fallecimiento de un pensionado, deberá de estar vigente sus derechos, es decir, vigente la pensión que está recibiendo. Los derechos laborales para las personas que se encuentran en activo, para aquellas que se encuentran trabajando con un patrón y que fallecen, es el pago de antigüedad. Los beneficiarios se les debe de cubrir el pago de antigüedad, el aguinaldo proporcional, las vacaciones, la prima vacacional, el fondo de ahorro si es que existe, la semana en fondo si quedó una semana en fondo ahí, los días laborados y las horas extras y las utilidades cuando corresponde. Entonces, cuando fallece nuestro familiar o ser querido, es importante acercarnos antes de que pase un año a la empresa para reclamar estas prestaciones. Si la empresa no les quiere hacer el pago de ellas, tienen que demandar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje estos beneficios que quedaron ahí de sus seres queridos. Muy bien, pues si ya llegaron hasta aquí, les agradezco bastante. No olviden compartir y dar like. Les dejo aquí mi Facebook, que es Luis Campillo, asesor en pensiones MX. Nuestro celular con 833-236-3844 y mi correo personal, luiscampillo@asesoresenpensiones.net. Les agradezco que nos hayan acompañado hasta aquí y no olviden compartir.